Cada vez que vengo en un país siempre tengo, vamos a decir, una parte de angustia y una parte de curiosidad para saber cómo la gente van a aceptar o van a comentar mi cinema. Y cada vez para mí es muy importante para mí que el cinema sea una plaza para compartir. Como lo he dicho aquí en la entrevista, para mí mi cinema hace parte de un proceso democrático en mi país. Mayor, de manera mayoría, mi cinema lo hago para mi país, porque mi país es un país de, de democracia directa y esta forma de cinema le apoya la reflexión cuando se tiene el día que votar. Y como en Suiza tenemos, vamos a decir, una libertad de expresión a 100%, nada se limita, aunque el gobierno nos ayuda a hacer nuestra expresión, para mí es muy importante. Y después en cada país, para mí es muy interesante para saber cómo va a ser recibir esta forma de expresión. Saber si mi cinema puede puede ir a de pasar la frontera de uno de los países los más chicos del mundo. Entonces siempre estoy muy interesado. Por ejemplo, el film que va a abrir el ciclo Exit, que es sobre la cuestión del suicidio asistido, cuando lo he presentado en China, en un público chino, al fin de la película, casi toda la audiencia estaba llorando porque no comprendía cómo en Suiza se podía dejar las personas de cierta edad morir solo, porque ellos en la concepción de la sociedad, la familia va a quedarse unida hasta el último minuto, a la última minuto de vida. Y 2 semanas después fue en Japón, y en el Japón cuando presentó la película, la gente la aplaudió porque pensaba que era un muy buen sistema, porque como en principio de que las personas con edad costaba muy cara en la fin de edad, el suicidio asistido era muy buen sistema para reducir el costo de la seguridad social. Entonces cada vez tenemos cada vez, y yo respeto mucho la manera donde se puede abordar. Y claro, para mí es interesante aquí en México la cuestión de la migración, claro, pero también tengo ganas de pedir cuestión sobre la cuestión de la libertad de expresión. A saber que si un cineasta como mí podría tener con dinero dado por el gobierno una libertad total de investigar y de hablar de problemas que son bastante, vamos a decir, sensibles en cuestión de política interior. Claro que yo vengo de una familia de sindicalistas y anarcosindicalistas, vamos a decir, del periodo de los años 20 en España, un sindicato que se llamaba la CNT, que es la Confraría Nacional del Trabajo, y mis dos abuelos hacían parte, eran sindicalistas de ese movimiento, y claro que en la familia ha tenido una gran influencia para mí en cuestión de pensamiento y vista de la sociedad. Y pienso que hoy en día en Suiza tenemos, aunque es un país rico y un país en donde mucho granuja viene a poner el dinero, estamos en una sociedad bastante ideal en cuestión de ejercicio democrático. Yo creo que cualquier individuo en Suiza va a poder con el proceso democrático tener la posibilidad de expresar su opinión. No vamos a decir que va a poder también hacer exactamente lo que quiere, pero va a poder. Y para mí, mi educación familiar, para mí es algo que en Suiza para mí me habla mucho. Cuando he
he recibido los papeles suizos, soy de nacionalidad suiza y mi hijo también. Para mí me importa mucho de respetar la base de la Constitución y vamos a decir que en Suiza tenemos un movimiento de derecha y de extrema derecha muy fuerte. Y como en todas las democracias tenemos como una ola a izquierda, una ola a derecha, y estos últimos años hemos tenido ola a derecha muy fuerte, y para mí es muy importante cuando hago mi cinema de recordar las bases de los valores de la Constitución. Y una de las más fuertes ideas de la Constitución, que no es un artículo de la Constitución, sería el preámbulo, la introducción de la Constitución, dice que la fuerza de la comunidad se mesura a la atención que se hace a la gente la más débil. La gente, y para mí eso es lo que trato de defender en mi film, que alguna vez se olvida que en una sociedad que se está liberalizando de más en más, se olvida mucha gente en el borde de la carretera, y mi cinema es una manera de recordar que si tenemos que ir adelante, lo tenemos que hacer juntos. Y solo no se puede ir adelante solo la élite, porque a un momento esa élite se encuentra solo. Una sociedad siempre se tiene que envisajar, se tiene que hacer de manera global. Y para mí, vamos a decir que siempre yo voy a dar la voz a la gente que están dejados un poco de lado por cuestión o económica o social o de cuestión migratoria. Como no he hecho estudio académico, vamos a decir que hay una forma, no sé cómo se dice en español, en Lausana hay un museo muy famoso que se llama el Museo del Arte Bruto. Quiere decir, son arte, pintura o escultura hecha por gente que no han hecho estudio. Y vamos a decir que mi cinema se podría también definir como un cinema bruto. Quiere decir que yo no he hecho estudio académico y estoy bastante pobre en referencia. Me gusta ir al cinema, pero no te voy a poder decir que este cineasta ha sido una persona que me ha influenciado. Y claro, tengo grandes clásicos en la cabeza, pero no voy a decir que cuando estoy haciendo mi cinema estoy pensando en un maestro. Tengo una forma muy intuitiva de hacer cinema. Vengo del cinema experimental. Y estábamos con amigos de una escena emergente en Lausana bastante ponga. Hacíamos imagen en el día y la noche hacíamos conciertos y echábamos la imagen. Y eso tenía bastante incoherencia o era bastante caótico, pero tenía una energía muy fuerte. Y de esa energía ha nacido poco a poco una forma de cinemar que se diría muy simple. Mi cinema no tiene música, no tiene comentario, no tiene forma clásica de, vamos a decir, de documental de televisión, y una forma que sería un cinema no sé la palabra exacta, se puede decir de cercanía, un cinema de intimidad con la gente. Nunca, cuando voy a filmar, y además que yo hago la imagen de mi film, nunca pienso la relación con la persona en cuestión cinematográfica. Voy a ir aquí, a lo mejor voy a pasar una mañana con la persona sin filmar y en un momento voy a salir la cámara, pero no lo he preparado. Voy a decir esto, vamos a decir, el buen momento para hacer la imagen, y eso, de esa manera voy a poder entrar en una intimidad. Alguna vez voy a pasar semana y semana con personas sin filmar y en un momento me voy a decir, mira, pienso que ahora es el momento de filmar, o alguna vez la persona dice, tú, ¿por qué razón estás aquí? Y no me había dicho que quería hacer un film, entonces cuando empezamos, y de esa manera el film se va a construir de manera empírica, ¿ves? No lo voy a hacer de manera... Mi cinema no es un cinema intelectual, es un cinema que se hace en relación y de manera muy instintiva.
y no pienso en decir voy a hacer un film como este gran maestro Gauguin, aunque yo amo mucho el cinema. Bueno, entonces estoy muy contento de estar aquí en México, en esta magnífica ciudad, y espero encontrarse y cambiar idea, cambiar punto de vista con mi film. Entonces lo espero aquí en la Cineteca y con mucha impaciencia.